te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se fue de mí. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad y en esta nueva etapa en coproducción con un esfuerzo conjunto con Caras y Caretas TV y con Sala Camacuá, desde donde vamos a emitir este programa para hablar de uno de estos tantos temas que martes a martes nos convocan y que tienen que ver con producir información para una reflexión política más profunda, para poder ordenar ideas, para poder recibir de primera mano cosas que nos permitan ampliar nuestra capacidad de pensar la política. En el caso de hoy vamos a estar hablando de la encrucijada del agua, vamos a estar hablando de este problema devenido en una crisis hídrica de magnitud histórica que nos sirve como excusa para poder abordar un tema de orden estratégico, que es lo que significa el agua para la vida en general, pero para nuestro país en particular. En esta primera parte del programa vamos a compartir unos minutos con Marcelo Sadres. Buenas noches, Marcelo. Gracias. Marcelo es ingeniero químico con especialidad en Ingeniería de la Energía por la Universidad de la República y magíster en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos por la Universidad de Alcalá, España, y además es consultor internacional en agua y gestión de recursos hídricos. Tenemos que hacerle un montón de preguntas, no nos va a dar el tiempo, obviamente, para hacerle todas las preguntas que queremos, pero de una manera u otra nos gustaría su opinión sobre un poco cómo es la situación del Uruguay y la posición del Uruguay en relación al agua, ¿no? como sociedad, ¿no? En relación al mundo, ¿no? Tanto desde el punto de vista del acceso de la población como del punto de vista del reconocimiento de ese acceso como un derecho, ¿no? También nos gustaría una perspectiva regional, ¿no? Es decir, bueno, en qué medida se puede hablar del agua en un país, ¿no? Y más en un país como el nuestro, que integra una cuenca, ¿no? Con los países vecinos bastante amplia y caudalosa. Así que bueno, con esas primeras ideas para situarnos en el tema, te abrimos la palabra. Buenísimo. Muchas gracias y para mí es un gusto estar acá conversando sobre el agua, que además es el tema que me gusta, que me ocupa. Yo creo que ahí la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si Uruguay es un país que tiene o que no tiene agua. Y digo esto porque es una pregunta, ¿y cómo nos comparamos? ¿Esto en función de qué? Y bueno, desde ese punto de vista, entender que Uruguay tiene una dotación de agua interesante. Para dar una cifra, pero la cifra por sí sola no dice mucho, pero luego la voy a intentar bajar un poquito más a tierra comparándola con otros países de la región. Uruguay tiene en recursos renovables de agua 27.000 metros cúbicos por habitante por año. Y me decís, ¿eso es mucho o es poco? Bueno, eso, si lo comparamos con Estados Unidos, es 3 veces lo que tiene Estados Unidos. Si lo comparamos con la Unión Europea, es 9 veces. Si lo comparamos con China, es 12 veces. Si lo comparamos con África del Norte y Asia Oriental, es 50 veces. Eso yo creo que nos ayuda a posicionarnos en el mapa como un país que, más allá de la situación que tenemos actualmente, es un país que tiene una interesante dotación de recurso hídrico. Y es una situación similar a lo que ocurre en el resto del continente. Ese número que yo mencioné es muy similar si lo posicionamos a nivel de América Latina y el Caribe. Y bueno, y eso es un poco muchas veces la importancia estratégica que tiene nuestra región. Si bien no se reconoce como una ventaja comparativa, está atrás de todas las ventajas comparativas que tenemos. Yo creo que eso está atrás de todo, de buena parte de las decisiones, o de muchas de las decisiones que se toman a nivel global a la hora de pensar, por ejemplo, los temas alimentarios, las alianzas comerciales. O sea, este continente está llamado a jugar un papel interesante desde el punto de vista de la disponibilidad de recursos hídricos. Nosotros, históricamente, lo hemos dado por hecho. El agua es algo que lo hemos dado por hecho. Pero es verdad que hay
conflictos incluso hasta violentos a veces por el recurso hídrico. Incluso hay una página que yo estuve investigando que los localiza en un mapa y que habla de esos conflictos violentos en términos de cuántas muertes se generan en un periodo de tiempo determinado por el conflicto por el agua. Esto obviamente asociado a los países de África, a algunas situaciones que se están dando en India, y eso está ocurriendo. Digo, el tema del agua es un tema que es muy importante también desde el punto de vista de la geopolítica global, y entender este tema yo creo que es bien interesante, y entender dónde estamos parados. Como le comentaba, América Latina tiene el 9% de la población del mundo, pero tiene el 33% de los recursos de agua dulce disponibles en el mundo. Y también más o menos un tercio de las tierras que se pueden utilizar para la producción de alimentos. O sea que, como se decía hace unos años, decía un político que recuerdo hoy, que se ha recordado mucho por todos esos asuntos del agua, algún día nos van a invadir por el agua. Bueno, yo no me animaría a decir eso, pero sí, la realidad es que hay que entender la importancia estratégica del recurso, y entender el recurso como la clave para un montón de situaciones. Por ejemplo, yo hablaba de 6 dimensiones, o hablo de 6 dimensiones a la hora de entender la importancia estratégica del agua. Primero, los temas alimentarios. Es clave, o sea, no se puede hablar de seguridad alimentaria si no se trabaja en la posibilidad del recurso hídrico. La seguridad energética, el agua como vector de desarrollo, el agua sosteniendo la salud en nuestros ecosistemas, y vaya si ahí hay una discusión interesante que tenemos que dar. Pero también el agua como un recurso compartido con países vecinos, que también nos impone determinadas lógicas y determinadas dinámicas desde el punto de vista de nuestro relacionamiento. Y el agua como frontera. El agua como frontera también es clave, porque es a partir de esas fronteras donde se dan un montón de procesos, por ejemplo, los fenómenos migratorios que también están ocurriendo, procesos hasta de seguridad nacional, contrabando, etc. Entonces, entender lo complejo del problema, entender lo importante que es el tema del agua, más allá del abastecimiento del agua para uso humano, que también es clave, lo necesitamos, pero entender todas estas dimensiones es lo que nos hace también empezar a pensar en cuáles son esos trade-offs, esos compromisos, porque esas 6 dimensiones están en juego. Entonces, cuando tomamos acciones hay que ver un poco todas esas dinámicas. Ahora, está claro que en términos relativos tenemos mucha agua, ahora eso no quiere decir que tengas acceso, ¿no? Digo, hoy se ve un problema de una crisis así, que pone todo esto arriba de la mesa, pero uno dice, esta probablemente sea la primera de un montón de crisis que podríamos tener, ¿no? De continuarse esta tendencia en el clima, o de profundizarse esta tendencia en el clima. Entonces, la discusión por el acceso al agua, y especialmente al agua dulce y potable, pasa a tener un lugar en nuestra sociedad que no existía. Eso vino para quedarse. Sí, siempre los fenómenos de escasez de agua, para no hablar de sequía, pero para hablar de escasez de agua, están vinculados a los procesos de oferta y la demanda. O sea, se da un fenómeno de escasez cuando hay una oferta que no está logrando satisfacer esa demanda de agua. Y muchas veces esos procesos de escasez tienen que ver con sequías, que tienen que ver con cómo está lloviendo, cuánto calor está haciendo, con fenómenos más meteorológicos. Pero uno puede gestionar desde el punto de vista de la oferta y desde el punto de vista de la demanda. Entonces, seguramente lo que haya que pensar es cómo gestionar para que estas crisis no se repitan. El clima es un forzante y es también lo que está haciendo pensar al Uruguay, pero también en muchas partes del mundo, reflexionar mucho sobre este tema. Hoy ya el cambio climático ya sabemos que ya sabemos que vamos a estar sobrepasando el 1,5 grados de temperatura media global sobre la edad preindustrial para el 2030, con un alto nivel de certeza. Ya sabemos que el cambio climático va a traer cambios en los regímenes de lluvia. Esos son datos, eso no nos podemos hacerlo distraído, esos son datos. Desde ese punto de vista, ahora lo que hay que pensar es cómo trabajamos con esa información. Te voy a dejar para el próximo bloque
la pregunta que me surge en esto, ¿no? Que es decir, bueno, cómo, ya que de la parte climática sabemos que hay determinadas tendencias que al parecer por ahora son irreversibles, ¿no? Y que de esto no podemos esperar que algo mejore, sino que la situación viene complicándose, hay que tratar de enfrentar esos riesgos con políticas que permitan manejarlos, que permitan atenuar, como quien dice, esa incertidumbre a través de instrumentos, ¿no? ¿Cómo vamos o qué tendríamos que pensar los uruguayos, ¿no? Hacer a futuro para compatibilizar esa agua que viene siendo la base, como quien dice, de nuestra producción, por un lado, ¿no? Y que además es absolutamente necesaria para la vida, ¿no? En un equilibrio que permita desarrollar las dos cosas, ¿no? Porque también ahí, más allá de la sequía, tenemos otros efectos que han aparecido en los últimos años y que vienen incrementándose, ¿no? Y que tienen que ver con la producción, con la contaminación difusa, ¿no? Con la contaminación por los mega emprendimientos y demás cuestiones que pueden generarla. Espérame un minuto para contestarme y volvemos en un minuto con el próximo bloque de Último Bondi. Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi, estamos hablando de la encrucijada del agua, estamos conversando con Marcelo Sadres sobre la situación actual y la perspectiva, ¿no? En el primer bloque abordamos un poco esta relación sobre la situación del Uruguay y la posición en relativa a nivel del mundo sobre la disponibilidad de agua. Y ahora yo le dejaba una pregunta en el bloque pasado que tiene que ver con, ¿qué tenemos que pensar a futuro, ¿no? ¿En qué se dirime esta encrucijada? ¿Qué instrumentos de política hay que pensar? ¿Qué formas de gestión de todo este tipo de cosas? ¿Cuáles son los problemas que tenemos que enfrentar frente a este riesgo inminente de que una situación como la de hoy pueda volver a aparecer? Sí, tenemos desafíos múltiples, primero a nivel de la inversión. Voy a hacer un pequeño paréntesis, voy a dejar un poco el tema de la sequía y voy a hablar sobre la otra cara del tema del agua, que son las inundaciones. Porque con esto del cambio climático seguramente también sea un fenómeno que nos va a golpear de manera más frecuente. Y allí tenemos un desafío enorme que tiene que ver con que nuestras infraestructuras seguramente
hayan sido diseñadas con parámetros y factores de seguridad propios de los regímenes meteorológicos de los años 60, 70 o capaz antes, que ya no son los actuales. ¿Y ahí con esas infraestructuras a qué te referís? ¿De las represas o los sí, desagües, cañerías, sí, todo Esto también sumado a las modificaciones del régimen hídrico como consecuencia del cambio de uso del suelo que hace que cuando tenés un fenómeno fuerte de precipitación, el suelo lo absorba menos o no lo absorba tanto y ese pulso se transfiera más rápidamente al aumento de los caudales en los ríos y eso también puede generar problemas. O sea, ahí tenemos desafíos importantes, también desde el punto de vista de la otra cara, que es las inundaciones. Pero quería poner esto sobre la mesa porque hay un primer desafío que tiene que ver con la infraestructura. Y creo que es un poco lo que ha quedado, lo que está latente, que es que, bueno, cómo logramos hacer inversiones en infraestructura que nos den mayores garantías para poder asegurarnos el acceso al agua para el consumo humano, pero también ya pensando en qué es lo que vamos a hacer con el sector productivo, donde ahí hay que abrir toda otra discusión que yo creo que es mucho más compleja de cómo abordamos estos fenómenos. En la vuelta hay muchísimas cosas, pero creo que nos merecemos, sí, que Uruguay se merece una discusión muy profunda sobre todo lo que hay en la vuelta. Dígase agricultura de secano, dígase ganadería extensiva, cómo se adaptan esos sectores o cómo se transforman y pasan a otra cosa en esta nueva realidad. Y ahí es una discusión sumamente compleja también de asumir lo que se nos viene, que es esto del cambio climático, y ver cómo lo abordamos. Eso a nivel de decisiones y de infraestructura. A nivel de lo que tiene que ver con el marco de política pública, Uruguay tiene instrumentos normativos, yo por decirlo de alguna manera, bastante desarrollados en la temática, y también tiene algunas discusiones pendientes, particularmente el rol de los consejos de cuenca, cómo se va a dar la participación en esos ámbitos, qué esperamos de esos ámbitos. Son discusiones que para mí seguramente la vamos a ir desarrollando en estos años y que hay que darlas. Pero todo eso de una manera u otra está relacionado con cómo gestionamos el agua. Digo porque recuerdo la discusión sobre la ley de riego, por ejemplo, que es una discusión dura y que además tenía defensores y detractores cruzados a través de todo el sistema político, ¿verdad? Pero que de una manera u otra vuelve al ruedo esta idea de decir, bueno, lo que pretendía eso, si estuvo bien o mal es otra discusión, si funciona o no es otra discusión, pero estaba preocupada por esto, ¿no? Por gestionar el agua, ¿no? Que tiene que ver con esto, con la gestión integrada de los recursos hídricos, en el entendido de que una mirada sectorial no te va a permitir abordar el problema de fondo que vos tenés. Vos ahí, desde el punto de vista de la gestión integrada de los recursos hídricos, hay que entender las interrelaciones entre el agua, entre el suelo y los ecosistemas. Hay que entender cómo eso sostiene la producción de alimentos, sostiene la producción de energía, sostiene a los ecosistemas, nos da agua potable. Entonces, es un desafío muy complejo porque vos tenés que integrar un montón de miradas y precisás un trabajo intersectorial muy fuerte. Y precisás que haya incentivos para la cooperación que muchas veces todavía no están del todo desplegados en la institucionalidad pública, y eso pasa en Uruguay y pasa en la mayoría de los países. O sea, el tema de la cooperación versus la competencia, cuáles son los incentivos para ir hacia un lado o hacia el otro, es un tema que está en plena discusión. Seguramente, por ponerte un ejemplo, donde se haya desarrollado más o donde se haya resuelto un poquito mejor sea en Europa. Pero bueno, son procesos también y son procesos largos. Y en general, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de la necesidad inminente de políticas públicas potentes, ¿no? Porque podés llegar a la conclusión de que tenés que, creo que en algunos lugares del mundo están dejando de producir determinadas cosas por su nivel de contaminación. Escuchaba el otro día que en Holanda estaban
cerrando tambos, indemnizando a la gente, ¿no? Para que dejara de producir porque les convenía económicamente eliminar la contaminación, pero vos podrías llegar a la conclusión de que en algunos lugares tenés que cambiar el tipo de actividad. Sí, hay decisiones de política económica que están muy relacionadas con esto. Algunos países grandes, esto ¿cómo lo han resuelto? Dejando de producir los productos que demandan mayor cantidad de agua que no tienen, agua que es escasa, pasando a producir otras cosas, pero al mismo tiempo teniendo que importar esos productos. Y ahí volvemos a conversar sobre el tema de la geopolítica del agua. Entonces, ¿por qué algunos países compran carne, compran celulosa, algunas de las decisiones tienen que ver con eso, la necesidad de incorporar lo que se llama agua virtual en su país, porque tienen que consumir menos agua porque hoy no la tienen o porque ya tienen una situación de conflicto o de múltiples restricciones. Ahora, de una manera u otra nos importan los productos que producimos nosotros y nos exportan los riesgos, ¿no? Digo, porque con esa producción están viniendo también otro tipo de problemas, ¿no? Que nos producen cosas que no conocíamos, ¿no? Sí, si ese proceso no se realiza de una manera planificada y ordenada y uno no se adelanta desde el punto de vista de la política pública, puede ser complicado. Y ahí es donde la política pública juega un rol importante de anticiparse de justamente lo que es la planificación para una gestión integrada del recurso hídrico que tiene que hacerse ex ante y no cuando ya tenés una situación de que ya se te instaló determinado proceso, determinada producción y no lo tuviste en cuenta. Entonces ahí hay un concepto que también muchos países ya están incorporando, pero que es un desafío, que es cómo ordenar el territorio con el agua como un factor central versus el ordenamiento territorial clásico que tiene que ver con actividades económicas, límites jurisdiccionales, y eso es un cambio de paradigma. Cuando yo empiezo a ordenar mi territorio pensando en el agua y dejo de ordenar mi territorio pensando únicamente en límites políticos, en actividades económicas, y eso es un clic. Eso es parte de la gestión integrada del recurso hídrico desde una mirada de la cuenca hidrográfica. Pero eso muchas veces, en muchos de los países de la región, todavía son procesos muy incipientes. Sí, ¿hay alguna buena práctica en ese sentido en Latinoamérica? Y el tema está en agenda, y yo creo que también es importante entender que no hay un modelo. Esto también yo siempre lo converso mucho. No hay un único modelo posible, sino que hay factores culturales, factores propios de las características de ese territorio que hay que tener en cuenta. No alcanza con decir voy a copiar A o voy a hacer como lo hizo tal, porque eso seguramente no va a funcionar. Pero sí, estos procesos que suelen ser territoriales, que suelen tener un fuerte anclaje en la gente y en los territorios, hay que hacerlos. Y esta idea de manejo de cuencas es uno de los instrumentos, como quien dice, de gobernanza, podría ser a nivel local. Sí, yo creo que es el gran instrumento que... Pero el problema es que eso sea vinculante, como quien dice, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de la formación de la institucionalidad y de los consejos de cuenca, podría ser uno de los caminos, pero aún así el tema del ordenamiento del territorio, mirando cada vez más de cerca qué está pasando con los recursos hídricos, yo creo que eso es obligatorio, eso ya, eso hay que hacerlo. Y ahí Uruguay también tiene algunos desafíos interesantes, que hay que entender que nosotros estamos en la cuenca del Plata, ahí tenemos una cuenca compartida, somos parte del acuífero Guaraní, donde 2/3 de ese acuífero está en Brasil, con todo lo que representa Brasil, y compartimos la cuenca de la Laguna Merín. Entonces... No es solamente un problemita nacional ni doméstico, claro, no es algo, ni local. O sea, hay cuestiones que tienen que ver con cómo trabajamos a nivel de microcuenca, que seguramente lo podamos resolver a nivel local, pero también hay mucho de estos procesos de trabajo a partir de lo que se llama la hidrodiplomacia, de ir construyendo puentes y caminos conjuntos con los países que nos rodean y que comparten parte de nuestros recursos. Bueno, nos dejaste más preguntas que las que empezábamos. Perdón, entonces. No,
tenemos un ordenamiento territorial hídrico y tenemos hidrodiplomacia. Digo, son dos cosas que yo desconocía absolutamente y tampoco me hubiera imaginado. Pero bueno, me alegro que estén presentes porque son cosas que vamos a tener que integrar en nuestro pienso. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte y en un minuto volvemos con la segunda parte de Último Bondi. Nos une la defensa del trabajo y el derecho al descanso, apostando a crecer juntos y juntas. Nos une la memoria y una historia de lucha que llevamos con orgullo. Nos une jugar y divertirnos sintiéndonos iguales, caminando, sin dejar atrás a nadie. Nos une la democratización de la palabra. Nos une lo que nos emociona y moviliza. Nos une compartir y soñar el futuro. Con AEBU tenés derechos. AEBU, un sindicato, una comunidad. Seguimos en esta segunda parte de Último Bondi. Estábamos hablando de la encrucijada del agua. Comenzamos con un panorama general en los primeros dos bloques y ahora nos toca el turno de recibir a Martina Casás. Martina nos va a acompañar en esta segunda parte del programa, donde vamos a abordar algunas cuestiones de actualidad, de plena vigencia e ineludibles, que tienen que ver con la crisis, esta crisis histórica que estamos viviendo como país, que creo que ningún compatriota la soñó alguna vez, pero que de una manera u otra tuvo algunas campanitas que en algún momento sonaron como para poder haber previsto algunas cosas. Y hay una discusión interesante en términos de gestión política para realmente profundizar y llegar un poco a la conclusión, no solamente de en qué medida esto era previsible y podría haber sido atajado de alguna manera o atenuado, sino que además cómo esto sienta un precedente sobre lo que nos conviene pensar, porque probablemente en nuestro futuro estas situaciones se repitan y se requieran algún tipo de solución. Martina, que nos va a acompañar en estos minutos, es bióloga, ¿no? Sí. Por la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y representante nacional por el Frente Amplio. Y bueno, la pregunta, si se quiere, más recurrente, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta acá hoy? ¿Cuáles fueron los elementos principales que podríamos tomar para considerar este proceso, ¿no? Como para ir comprendiendo cómo, un buen día empezamos a tomar agua salada y hoy estamos contando los minutos para ver si mañana va a haber o no va a haber salir agua de la canilla. Martín. Bueno, sí, gracias por la invitación y por permitirme estar acá un rato hablando de esto que hace hoy uno de los problemas más graves que hemos tenido después de la pandemia. Me parece, si no es el más grave, porque creo que la pandemia pudimos surtir sus efectos, no del todo, porque se cobró la vida de muchos compatriotas, pero esto podría llegar a tener un efecto similar en la calidad de vida de las personas, porque estamos hablando que Uruguay tiene un marco normativo que nos determina, que lo hemos conquistado además, y que nos determina que el agua que nos provee el Estado tiene que ser agua potable y que es más importante proveer de agua potable que proveer de agua para otros usos. Y eso lo dice nuestra Constitución, lo dice la Ley del Agua. Y además, la definición de agua potable está en el reglamento bromatológico, que es lo que determina la calidad del agua. A mí me gusta una definición de la Organización Panamericana de la Salud que dice que el agua y la salud son una unidad indivisible y que quien deba proveer de agua potable a la población es quien provee la calidad de vida, digamos, a través del agua a la población. Hoy en día estamos en una situación donde tenemos agua, poca, y no es de calidad. No es agua potable y es algo que hemos perdido. ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, obviamente podemos hablar de las tensiones que surgen como el agua como recurso, pero lo principal acá, y es algo que es irremediable, y es, un fenómeno de la Niña extendido durante 3 años, que eso es algo que nadie puede modificar.
Lo que sí podés modificar es cómo gestionás esos fenómenos. ¿Qué es el fenómeno de la niña? El fenómeno de la niña, bueno, hay algunas cosas que se llaman teleconexiones. Vos tenés el clima y varía, ¿no? El clima varía por día, por años, y después también se ve impactado por distintas acciones del hombre, que eso es lo que entendemos como cambio climático. Los fenómenos del niño y la niña son periodos que pueden durar de 3 a 7 años, donde los vientos sobre el océano Atlántico mueven diferente las masas de aire y eso tiene efectos sobre las precipitaciones en todo el mundo, ¿no? Entonces, quizás cuando en Uruguay tenemos el fenómeno de la niña, en otros lugares está el fenómeno del niño, entonces la niña para Uruguay implica periodos más largos de sequías, temperaturas más bajas, y el niño, por el contrario, son épocas donde llueve más, hay más precipitación, y eso también tiene otras consecuencias. Entonces, esto es lo que vos decís, esto es la parte no predecible, pero hay otra que sí. Claro, pero la variabilidad climática es una de las cosas más que vos tenés que gestionar cuando gestionas un país, ¿no? O sea, vos no lo podés controlar, pero sí podés gestionar cómo afecta a tu población. Uruguay tiene un montón de herramientas para ello. Ha ido mejorando, por ejemplo, Inumet se ha profesionalizado muchísimo, se ha profesionalizado también el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Nos hemos profesionalizado cómo respondemos a los riesgos a través del Sistema Nacional de Emergencia y a través de los SECOED, que son como la unidad, digamos, departamental del Sistema Nacional de Emergencia. Todo eso es institucionalidad creada para evitar que los fenómenos que no podemos controlar afecten a la población. Ahora, ¿hubo alarmas desde algunos de estos lugares de la institucionalidad como para prever que esto podía llegar a pasar? Bueno, Inumet ha dicho que ellos vienen anunciando desde diciembre de 2019 los efectos de la niña sobre Uruguay. O se dice que ellos no pueden hacer nada porque Inumet les da pronósticos cada 15 días, pero en realidad Inumet nos da a todo el país, porque lo podemos ver en su página web, es información transparente, nos da proyecciones trimestrales. Y capaz que la proyección no es efectivamente lo que va a pasar, pero sí te da una idea cómo tú puedes gestionar. Lo que pasó es que en 2020, en 2021 y en 2022, el gobierno en los 3 años declaró, por ejemplo, la emergencia agropecuaria por la crisis hídrica. Entonces, una idea de que estaba sucediendo algo con el clima que tenía efectos sobre el agro, había. Entonces, ¿por qué no se traslada esa percepción del riesgo a la calidad y la cantidad de agua potable que vamos a percibir los ciudadanos del área metropolitana y de otras ciudades como Minas, que también se ven afectados por este fenómeno? Entonces, una pauta tenemos, porque claramente pudieron atender la situación de la crisis hídrica para ciertos sectores, pero no había una percepción por parte de este gobierno de que la crisis hídrica iba a afectar a la provisión de agua potable para las personas. A mí me llama la atención, por ejemplo, en febrero de este año se reunió un comité sobre la gestión de riesgo y Delgado, el secretario, decía que en Uruguay tenemos baja percepción de riesgo, que es verdad que a Uruguay lo afecta el cambio climático, es verdad que a Uruguay lo afecta la variabilidad climática, pero que en realidad el uruguayo tiene baja percepción de riesgo porque la sequía afecta solamente al agro. Entonces es como que hay como una declaración generalizada en quienes representan al gobierno de que no preveían que esta situación nos afectara algún día a la población. Que sí afecta a la economía, pero que no afecta a la vida de las personas. Y eso para mí es sorprendente, porque termina afectando a la salud de las personas, la calidad de vida de los niños en las escuelas, de lo que consumen. Entonces es preocupante, ¿no? A mí lo que me parece es que, por ejemplo, con los incendios en las forestaciones o los incendios en las forestaciones o en las inundaciones, es muy fácil actuar rápidamente, porque uno tiene que tomar sí o sí una decisión, porque si no el riesgo de vida es inminente. Con lo que pasa con las sequías, muchas veces es que las personas posponen las decisiones políticas, porque las sequías son un fenómeno de algo que no está pasando que llueva. Entonces se posponen las decisiones políticas por miedo a tener un costo, de que yo te dije capaz que consumí menos agua, eso, y después llueve y pasa la emergencia, ¿no? Entonces este gobierno lo que hizo es posponer la decisión política
con la expectativa de que llueva antes de que tengan que tomar la decisión. Entonces la han ido posponiendo mes a mes y no han tomado realmente la decisión de qué medidas pueden tomar para proveerle a la población de agua de calidad. Ahora, también hay otra discusión en la vuelta y que tiene que ver con esta idea de si Casupá o el proyecto Neptuno, y la discusión sobre si Uruguay ya se había encaminado en este camino o no, y creo que sobre eso también hay mucha discusión a nivel del sistema político, y me parece que estaría bueno que si pudieras traer alguna luz sobre el asunto, porque uno lo que escucha está muy entreverado. Sí, ahí la discusión se lleva a, vos tenés medidas a corto plazo, que serían las que se tienen que tomar con el agua, con la calidad que tiene ahora y con el acceso del agua potable de la población ahora, las a mediano plazo, que pueden ser las desalinizadoras o ese tipo de medidas, y las de largo plazo, de largo aliento, y cuándo se toman, ¿no? Existe una discusión de que había un proyecto que se llama Casupá, que es una represa. El área metropolitana recibe agua de Aguas Corrientes, que toma el agua de la represa de Paso Severino, que tiene una capacidad, y se pensaba que en el mismo sistema, en la misma cuenca de Río Santa Lucía, se hiciera otra presa en un lugar que ya tiene un espejo de agua grande, que es Casupá. Ese estudio se hizo, se estudiaron varias veces porque es un tema que le preocupa al Uruguay, de qué otras fuentes de agua o cómo podemos mejorar la cantidad de agua bruta para potabilizar que tiene el área metropolitana. Casupá lo que pretende hacer es concentrar sobre, digamos, el lugar donde ya potabilizamos el agua, un nuevo espejo de agua que tenía 100 hectómetros cúbicos o 100 millones de metros cúbicos de agua, cuando la represa actual, Paso Severino, su capacidad máxima es de 63. O sea que esto sería una piscina más grande que todavía que la de Paso Severino. Es un complemento a lo que ya tenemos, porque en realidad en Aguas Corrientes lo que ya tenemos también es inversión para que todos sus sistemas sean redundantes, es decir, se rompe una pileta, tenemos una de backup, se rompe una bomba, tenemos otra, ¿se entiende? O sea que esto aprovecharía la infraestructura de Severino, como quien dice, generando otro embalse vinculado. Sí, tenemos otro embalse más lejos, en una parte más alta de la cuenca, que tiene mayor capacidad. Eso era lo proyectado por Casupá. Se estudió, a partir de 2017 se realiza el estudio junto con CAF. Al concluir los estudios de evaluación de impacto ambiental, de riesgo, o sea, son estudios que se hacen porque obviamente si un banco te va a financiar algo, no lo va a hacer sobre una cosa que pueda salir mal o que pueda tener mucho riesgo. Entonces, una vez que vos tenés una línea de financiamiento aprobada, quiere decir que es algo que probablemente haya tenido mucho estudio atrás, que no sean simplemente papelitos como han dicho. No solamente existía la línea de crédito aprobada, sino que también se había expropiado el terreno donde se iba a hacer el obrador para empezar las obras de Casupá. O sea, era simplemente ejecutar el crédito y realizarlo. Tampoco es una cosa simplemente, ¿no? No, pero bueno, simplemente, pero había muchos pasos dados había en ese sentido. Demasiados pasos dados como para decir que eran simplemente papelitos. Claro. Entonces, lo que sucede es que cuando asume el nuevo gobierno, el gobierno anterior, a través de la voz de Tabaré Vázquez, les dice, estas son nuestras prioridades, una de ellas era Casupá. Deciden no seguir con esa línea. ¿Por qué? Porque querían buscar otra fuente de agua bruta. O sea, en vez de redundar sobre el sistema de Santa Lucía, de esa cuenca, querían buscar otra fuente de agua bruta. Y ahí van a una idea que ya también ha tenido su estudio en Uruguay en el año 70, en el año 2010, 2011, y esas veces se ha descartado. Que esa idea es en Arasatí, en San José, instalar una planta, que esta vez le pusieron de nombre Proyecto Neptuno, pero ha tenido otros nombres. En Arasatí instalar una planta potabilizadora, como todas las plantas de Uruguay son potabilizadoras, o sea, no tenía ninguna diferenciación con el proceso de potabilización de agua actual, que toma agua bruta del Río de la Plata y, bueno, y manda esa agua a Aguas Corrientes y, bueno, desde allí se distribuye al área metropolitana. ¿Qué problema le encontramos a eso? Primero, bueno, que suspendieron Casupá para tomar esta decisión. Era
a ver, digamos, era un proyecto ya estudiado en Uruguay y nosotros consideramos que retoman esa idea a través de una iniciativa privada, que es un tipo de ley que se crea en el 2002, donde había una crisis económica muy grande, entonces como el Estado no podía tomar ciertos riesgos o ciertas obras, se promovía que lo hicieran a través de privados. Entonces un privado propone una idea, esa idea luego se llama licitación y ese privado tiene un beneficio, digamos un porcentaje de beneficio para realizar esa obra. Un privado que se llama Consorcio de Aguas Montevideo, que son varias empresas juntas, proponen esta idea del proyecto de Neptuno, que ya había sido estudiada, entonces a mi entender no deberían haberlo presentado por iniciativa privada, y proponen Neptuno, que lo que iba a hacer era tomar agua del río de la Plata, pero el agua del río de la Plata actualmente, y varias veces que se ha estudiado el problema, se encuentra que no tiene una calidad, o sea, es agua bruta de mala calidad. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, porque no tenemos control total sobre el río de la Plata. O sea, todos sabemos que el río de la Plata es un estuario, como tal. Es un estuario, voy a decir, es un estuario ecológicamente, no legalmente, porque eso modifica sus características. Ecológicamente es un estuario porque tiene en el este el Océano Atlántico. Ajá. Y sus tributarios principales son el Río de la Plata y el Río Paraná. El Río Paraná depende muchísimo de lo que pasa. El Río Uruguay y el Río Paraná. El Río Paraná depende mucho de lo que pasa en Argentina y el Río Uruguay depende mucho de lo que pasa en Paraguay y en Brasil. ¿A qué voy con esto? No tenemos control absoluto de lo que sucede. Hace no mucho hubo un derrame en el río Paraná de agrotóxicos. En el Río de la Plata todos los efluentes de Buenos Aires van a parar para ahí. O sea, nosotros sabemos que tiene una cantidad de materia orgánica, de nutrientes, de metales, que obviamente, por ejemplo, Colonia toma agua del Río de la Plata, pero lo toma en una parte donde el caudal de los ríos Uruguay y Paraná es muy grande, y entonces eso que está disuelto en el río es menos salada. Es menos, claro. Y además es menos salada. Ahí es dulce, y entonces si tomamos desde Colonia y nos dirigimos hacia el Océano Atlántico, hay un gradiente de salinidad. Claro. ¿Qué pasa con ese gradiente de salinidad? Como todo en la biología, no es estable. Depende de muchas cosas. El caudal del Río de la Plata depende de cuánta agua le traen al Río Uruguay y al Río Paraná y de cuánta agua le ingresa del Océano Atlántico. Cuando hay sequía en la cuenca del Plata, o sea, en Paraguay, Uruguay, Brasil como pasó y Argentina, este año, como pasó ahora, todos disfrutamos de una playa salada preciosa, pero eso implica que el Río de la Plata... Hay más océano y menos río. Claro, el Río de la Plata tiene menos ingreso de agua dulce, por ende hay una intrusión del Océano Atlántico sobre el Río de la Plata y es agua más salada. Y eso es inevitable. Entonces, varias veces se ha estudiado que esos periodos pueden durar, dependiendo si el fenómeno es el niño o la niña, dependiendo de qué está pasando en la Cuenca del Plata, se puede durar de 20 a 90 días o quizás mucho más. Entonces, cuando realizan el estudio de Arasati esta vez, deciden proponer, por ejemplo, un polder. Un polder es el nombre holandés para una piscina gigante que lo que haría era tomar agua cuando está en buenas condiciones, digamos, en buenas condiciones de agua dulce. Tomar agua dulce cuando hay... Cuando es dulce, y no tomar cuando sea salada. Y tomar, sí, cuando sea salada, pero mezclar el agua de ese polder con el agua salada y, bueno, obtener algo de mejor calidad y eso mandarlo a aguas corrientes. Entonces... Tengo una pregunta para hacerte, sí, pero vamos a ir a un corte de 1 minuto y me la contestás cuando volvamos. Perfecto. Porque a uno le parece que para la cantidad de agua que necesitamos en este país, porque vivimos del agua, no solamente tomándola, sino por todo lo que producimos que es con agua, probablemente en un largo plazo hasta podría también ser un recurso el proyecto Neptuno o una cosa equivalente. La pregunta sería, ¿por qué no hacer Casupá en ese caso? O ¿por qué no hacer primero Casupá con todo esto y eventualmente en el futuro no hacer un proyecto Neptuno o como se le quiera llamar, porque tuvo muchos nombres desde hace 50 años que se viene discutiendo esto y ha cambiado de nombres? Pero esto me lo contestás en 1 minuto cuando volvamos en el próximo bloque de Último Bondi.
Seguimos en este último bloque de Último Bondi. Seguimos conversando con Martina Casás. Estábamos hablando de, el proyecto Neptuno, su posibilidad, su factibilidad futura o su eventual posibilidad futura en el nombre que fuera a llamarse, el proyecto Casupá y el tratar de entender por qué no haber avanzado en una cosa, porque al parecer en nuestro recorrido de largo plazo en este país, y de eso es más lo que quería hablar, vamos a precisar agua, siempre precisamos agua, y ante el cambio climático se nos viene encima un problema de la gestión del agua que es mucho mayor que antes y que no lo vamos a poder desarrollar si no tenemos más instrumentos. Exacto. No, me preguntabas, bueno, hay una aceptación en todo el sistema político que, por ejemplo, que Casupá se tiene que hacer. Lo único que se postergó por la decisión de hacer este proyecto, que como estaba hablando, nos va a dar agua que tiene salinidad. Entonces, la pregunta que nos hacemos es por qué no instalar, en lugar de una planta potabilizadora normal, una planta desalinizadora. Obviamente las plantas desalinizadoras son procesos más caros, son procesos más costosos energéticamente también. Entonces, en parte de eso es una razón por las cuales no se ha instalado una desalinizadora en Maldonado o en Santiago Vázquez, que se ha estudiado, o en Arasatí. La represa de Casupá lo dijo el presidente OCE, lo ha dicho el exministro Adrián Peña, se va a hacer igual. Lo que pasa es que se aplazó la decisión política porque querían invertir sus recursos económicos en este proyecto que tiene el visto bueno solamente del gobierno actual, pero tiene múltiples observaciones por parte de los funcionarios de OCE, de las gerencias de OCE, de la academia y de las organizaciones sociales. Entonces me parece que lo que hay que llamar es a un diálogo nacional o como quieran llamarle, donde busquemos cuáles son las grandes obras que precisamos para esto que vos decís, es el conflicto del agua, ¿no? Uruguay, es verdad que en su menor grado lo que hace es dar agua potable, porque en realidad lo que hacemos es dar agua a un montón de producciones, ¿no? El 70% se va en riego, el 9% se va en industria, y es menor la cantidad la proporción de agua superficial que le damos al agua potable. Entonces, eso es un dato importante, y no es menor saber que la mayoría del agua que tenemos en Uruguay termina destinada en su mayoría al agro, a la ganadería, al cultivo de arroz o al riego de lo que siempre se supo que eran cultivos de secano, que se le llaman. Ahora, con más riego, tienen mejor rendimiento, y eso nos hace exportar mejor. Uno siempre piensa estas cosas como son contrapuestos el desarrollo y el ambiente. Yo creo que no. Hemos separado ese discurso tradicionalmente, y eso ha llevado a tener consecuencias. ¿Qué pasa si los unimos y decimos, bueno, primero está la protección del ambiente y sus recursos al servicio de la población, y cómo los manejamos para poder seguir haciendo lo que hacemos, que somos exportadores de productos como granos, carne, madera? Todo lo que si uno se pone a mirar todo lo que Uruguay exporta, todo no, pero la gran material, por lo menos de los bienes, no de los servicios, sí, pero sí de los bienes, están hechos con agua. Sí, y los servicios puede llegar a ser también, porque si probemos servicios de data center, llevan agua también. Un montón de agua. Capaz que hasta más que otros bienes. Sí, entonces lo que tenemos realmente es un desafío del desarrollo. Ver cómo lo gestionamos. Pero yo creo que Uruguay tiene un montón de herramientas en las cuales tenemos que, primero, tomarlas con seriedad, segundo, darles prioridad en la agenda, y tercero, que los políticos las desarrollen. El ordenamiento territorial es fundamental para esto. O sea, yo no quiero que se frene la forestación, se frene la soja, se frene la ganadería. Yo lo que quiero es que las ordenemos para que tengan menor impacto sobre nuestras cuencas. También tenemos que empezar a tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, si tenemos todas las que son las comisiones de cuenca y cómo se trabaja en una cuenca y su ordenamiento territorial, decimos, bueno, la comisión de cuenca de Santa Lucía decide que no se puede superar un X% en superficie
tales actividades porque consumen 10 veces más agua que un humano, ¿no? O porque contaminan. O porque contaminan. Mucho, ¿no? Y después porque acá hay un equilibrio a conservar, Sí. ¿no? Es decir, todo lo que nosotros tenemos que invertir en tener agua potable muchas veces tiene que ver con los efluentes, ¿no? De la producción agropecuaria, en este caso en general, o industrial podría ser, que si no tiene los debidos cuidados, después, o sea, hay un gasto público, ¿verdad? Sí. Por un emergente privado, ¿no? Que habría que empezar a discutir cómo armonizan, ¿no? Claro, vos tenés ahí, entonces tenés el ordenamiento territorial, las comisiones de cuencas que serían los veedores de eso, tenés los planes de manejo y uso del suelo, ¿no? Que te indican. Yo tengo una superficie y tengo que decir qué voy a hacer en esa superficie, qué rotación le voy a hacer, porque todo lo que yo haga en el suelo es el primero que retiene humedad, que retiene agua. A través de ese suelo, luego por escorrentía, que es un 30% del agua que precipita, digamos, a través de eso, el 30% va por escorrentía, infiltra y terminan los cursos de agua. Con esa agua puede ir materia orgánica del suelo, pero puede ir el fósforo, el herbicida, el glifosato. Puede ir, no, va. Entonces tenemos nitrógeno, fósforo que vamos aportando en nuestras cuencas. O sea que y esos son esas lagunas verdes que vemos de vez en cuando por distintos paisajes. Claro, ¿no? las cianobacterias se alimentan, digamos, o responden a la cantidad de fósforo y nitrógeno que hayan en nuestros cursos de agua. Entonces no es que aparecen mágicamente, sino que aparecen cada vez que hay un pulso de fósforo en los cursos de agua. Eso quiere decir que alguien lo aplicó. Entonces, Uruguay el problema que tiene es que tiene mucha contaminación difusa. Porque si tuviéramos industrias, podríamos decir, bueno, perfeccionamos esto. Muchas veces se habla de la contaminación y cuando se habla de la contaminación se piensa en los megaproyectos, ¿no? Que no discuto su capacidad contaminante, pero esta contaminación difusa es superior. Claro, el problema que tiene Uruguay es que en su mayoría lo que tenemos es contaminación difusa. Sobre el río Santa Lucía sí puede haber, por ejemplo, tambos y proyectos lecheros, pero a todos ellos es muy fácil llegar. El INAL, el Instituto Nacional de Leche, junto con el Banco Repúblico, han hecho créditos y préstamos para mejorar la estructura de tratamiento de efluentes de esas industrias. Y se nota una mejora en esas áreas. Pero ¿qué pasa con, las superficies forestales o la superficie de los cultivos de secano? Bueno, podés mágicamente mejorarlos. O decirle, te pongo un filtro o algo que no tire al río lo que vos depositas en el suelo. Ahora, se precisa control desde el punto de vista de los instrumentos del gobierno, también de la sociedad civil, ¿no? Que es la que en buena parte hace estas auditorías, ¿no? Y se precisa invertir mucho en esta gobernanza, ¿no? Sí, y se precisa muchísimo apoyo también a la ciencia, ¿no? O sea, Uruguay yo creo que ya no lo puede admitir no tener un laboratorio ambiental, un laboratorio de ciencias ambientales que sea al servicio público, donde vos podés controlar qué superficie está, satelitalmente se puede ver diariamente qué superficie está, en qué condiciones, sobre esos padrones ver cuál es el plan de uso y manejo del suelo, se cumple o no se cumple. También regular mejor cómo se utilizan los agroquímicos. Sabemos que en esta gestión lamentablemente se flexibilizó cómo se reporta al gobierno cómo estamos usando los agroquímicos bajo nuevamente el título de responsabilidad, de libertad responsable del productor. Yo no creo que, si obviamente una persona que quiere maximizar su producción no va a tener una libertad responsable, sino que va a tener un interés personal y particular en maximizar su producción. Yo creo que además está más que visto con esta crisis que este problema que mucha gente lo viene planteando hace más de 10 años o por ahí, ¿verdad? Incluso en el sistema político, no tuvo, ¿no? El lugar que tenía que tener, ¿no? Ni en la población ni en el sistema político, ¿no? Pero especialmente el sistema político, que es el que gestiona el Estado, que debería estar preocupado. Hoy vemos además que no están habiendo medidas para sostener el acceso al agua potable o bebible, porque se introdujo una categoría nueva que es el bebible. Eso es preocupante. ¿No? Que vamos a ver en qué termina y que esperemos que tenga pronta solución, porque ¿no? Estamos viendo en estos días los niños en las escuelas,
los CAIF, ¿no? O sea, se dicen muchas cosas que en realidad no se están haciendo, ¿verdad? Y bueno, sobre eso vamos a tener que reflexionar. Sobre todo esto que trajiste, creo que tendríamos que hacer otros programas, ¿no? Porque me da la impresión de que en todos esos sistemas de control que se hagan o no, cómo es la calidad, cómo es la investigación que se hace al respecto, cuáles son los sistemas de monitoreo, el acceso a la información. En eso nos va la vida, y creo que esta lucha por el agua potable, por el agua dulce, capaz que podríamos decir también, que es por lo que vamos a entrar en colisión entre los seres humanos y la producción, o estamos entrando, ¿no? Vamos a tener mucho para debatir. Te agradezco mucho, y bueno, nosotros nos vemos el próximo martes en otra producción de Último Bondi. Buenas noches. Buenas noches. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal, y su ideal, mi ideal, el de aquel, se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensas